Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, que tu amiga Ginny Soltarot, ¿qué te puedo decir? Agradecida por estos momentos de vida. Hay algo que tienes que saber y no es casualidad que este mensaje haya llegado a ti. Si estás aquí, este contenido apareció frente a tus ojos y no es coincidencia, es sincronía total y absoluta, porque hay momentos en los que el alma comienza a recordar y cuando esto ocurre, la realidad que conocías pues empieza a resquebrajarse. Y hoy no vamos a hablar solo de casualidades, de películas, de temas, pues aunque vamos a hablar de una película, ya sabes que este canal vamos a hablar de cosas, temas de despertar total, de códigos, de números, de temas varios, cosas que han estado encriptadas, que nos han venido diciendo desde hace tiempo, temas varios, temas miles, mi gente hermosa, como lo que somos una comunidad, pero de un código muy particular que ha estado oculto dentro de unas de las historias más impactantes del cine, que yo creo que lo hemos visto todos. Yo creo que no hay una persona que no lo haya hecho, pero que en realidad habla de ti, de mí, de todos nosotros. Y es nada más y nada menos que la película Matrix. No es ficción, es un espejo incómodo, profundo, que nos obliga a cuestionar algo que casi nadie se atreve a mirar de frente. Y si lo que crees es real, no lo es. Y si tu vida, tus decisiones, tus miedos han sido programados realmente, pero cuidado, porque despertar no es fácil, no es tarea fácil. Despertar implica soltar certezas, romper estructuras, atravesar la incomodidad de ver lo que antes no podías ver. Así que antes de continuar, quiero hacerte solo una pregunta. Que sí, ya lo hemos venido hablando, pero ¿realmente estás listo para recordarlo o prefieres seguir soñando? Mira, mi gente, la película Matrix no es solo una obra de la ciencia ficción, es un umbral de preguntas que incomodan, pero también despiertan. Detrás de sus efectos visuales altamente revolucionarios, como ícono del bullet time, y una estética cuidadosamente diseñada para diferenciar lo que es real de lo que no. No solamente es una pauta que marcó lo que es un antes y un después de lo que se marca en la estética del cine, de todo esto, de efectos especiales, sino que también marcó una forma de ver la realidad. Aparte de ver lo que es lo ilusorio, existe algo mucho más profundo, una invitación a cuestionar la naturaleza misma de nuestra propia existencia. La historia nos presenta a Neo, a un hombre que descubre que su mundo no es real. No solo es eso, sino una simulación creada por máquinas que utilizan a los humanos como fuente de energía. Pero más allá de la trama, lo verdaderamente importante es lo que esto simboliza. ¿Somos realmente libres o vivimos dentro de un sistema que condiciona cada una de nuestras decisiones? Pues Matrix logró entrelazar conceptos científicos reales como la inteligencia artificial, la percepción del cerebro y la posibilidad de realidades virtuales. Y todo esto para ese momento era ciencia ficción, era película de cine divertida, wow, era futuro, y eso ahora mismo es que está cobrando literalmente realidad. Ahora, en este momento, es que nos podemos plantear todo esto como una realidad que la estamos realmente viviendo, que estamos viendo lo que hemos venido hablando desde hace ya algún tiempo, de realidades paralelas, de lo que es la Matrix, de lo que es todo este mundo holográfico. Ya ahora mismo cuesta mucho distinguir lo que es la realidad de lo que es la fantasía. Lo podemos estar viviendo, lo podemos vivenciar. Entonces podemos entender ya gran parte de lo que es la filosofía, las posibilidades virtuales que se abren como abanicos, preguntas filosóficas que son muy incómodas y que ahora mismo entran a la palestra.
que nos vienen acompañando a la humanidad desde siempre, desde la antigüedad. Ahora es que se pone el libre albedrío frente al destino, la verdad frente a la ilusión, el despertar frente a la incomodidad de lo conocido. Aquí aparece uno de los símbolos más importantes y poderosos: la elección entre la pastillita roja o la azul, saber o no saber, despertar o seguir dormidos. Y esto no es solo ficción, hoy día lo podemos vivir. Científicos y filósofos como Nick Bostrom plantean precisamente seriamente la posibilidad de que vivamos en una simulación, una idea de que, aunque no puede demostrarse ni refutarse, abre un debate real dentro de la ciencia moderna, porque nuestro cerebro al final no ve la realidad directamente, interpreta señales eléctricas. Eso significa que en teoría podría ser engañado, y con los avances tecnológicos actuales la línea entre lo real y lo artificial se vuelve cada vez más difusa. Entonces la pregunta deja de ser solo ¿es esto una simulación? Y pasa a ser algo mucho más profundo. ¿Qué es realmente la conciencia y qué significa es estar vivos? Matrix también nos deja otra reflexión inquietante. Quizás el ser humano no es el final del proceso evolutivo, sino solo una etapa. Tal vez las máquinas o formas de vida artificiales sean el siguiente paso. Y si algún día logramos crear conciencia dentro de universos virtuales, todo lo que creamos o creamos entender sobre la existencia cambiaría para siempre. Al final, esta historia no busca darte respuestas, busca que te hagas mejores preguntas, porque el verdadero despertar, mi gente, no ocurre cuando descubres la verdad absoluta, porque no existe, sino cuando te atreves a cuestionar todo lo que dabas por cierto. Al final, Matrix nunca fue solo una película, fue una advertencia, un susurro, un llamado, porque la verdad no siempre llega como una revelación brillante. A veces llega como una incomodidad que no puedes ignorar. Y quizás, solo quizás, no se trata de descubrir si vivimos en una simulación o no. Se trata de algo mucho, 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 mucho más profundo. Despertar dentro de tu propia vida. Cuestionar lo que consumes, lo que entra en tu cerebro, por tus oídos, por tus ojos, lo que crees, lo que repites sin darte cuenta, recuperar tu poder de elección, aunque el camino ya parezca escrito, ya parezca dictado, porque ahí está la verdadera libertad, no en escapar del sistema, no en romper la matriz, no, sino en dejar de ser controlado por el hoy, más que nunca. El mundo, mi gente, está cambiando. La tecnología avanza, eso es inevitable. La conciencia también. Y tú no estás aquí por accidente. Eres parte de este momento. Eres parte activo de este momento, de este despertar, de esta transición. Así que la próxima vez que la vida te enfrente a una decisión, que son millones por día, recuerda esto. Siempre habrá una pastilla azul y siempre habrá una pastilla roja. Y aunque no lo veas, siempre, siempre estás eligiendo miles y miles de elecciones, microelecciones al día. Es muy importante, mi gente, lo que consumimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos dejamos meter en mente. Porque créeme que muchas veces no tenemos segundas elecciones, segundas oportunidades para elegir. Es muy importante todo lo que está ocurriendo y al mismo tiempo, todo lo que está sucediendo y al mismo tiempo, todo lo que nos están bombardeando, información y al mismo tiempo. Son muchas elecciones que tenemos que tomar. Son muchas las vertientes, los caminos, son muchos los caminos que tenemos que observar al mismo tiempo, aunque no lo parezca.
están allí, nos los están mostrando. Que si el viaje a la luna, que si el domo, que si la tierra plana, que si la tierra recta, que si... Son muchas cuestiones sobre la mesa. Y realmente la pregunta está, ¿qué elijo yo? ¿Qué mundo decido yo creer o crear correcto para mí? Esa es la decisión importante, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a seguir hablando temas como estos. La idea es crear debate, conversar, desahogarnos, ¿por qué no? Porque al fin y al cabo la realidad es la que decidimos crear o creer nosotros. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho, muchísimo y lo sabes. Hasta la próxima. Mil bendiciones.